ciudad de Monterrey, su servidora y amiga, Cristina Muñoz, y en este momento nos acompaña también Abigail. Continuamos con nuestro podcast Amadas por Cristo, en las entregas que estamos dando de lo que estamos estudiando, y a nosotras nos corresponde en esta ocasión el Salmo 72, muy interesante en la actualidad. Avi, ¿lo quieres leer, por favor? Sí, claro. Empezamos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Y descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes taris y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamaré, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá a sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Bueno, para comenzar, este salmo, estudiando lo que encontré es que unos personas se lo atribuyen a David, palabras de David, y al final termina diciendo que son las oraciones de David, y en otro pasaje también de Samuel habla a David de sus últimas palabras. En otros se le atribuye a Salomón este y otro salmo. Finalmente pudo haberlo escrito Salomón, pero recordando las palabras de David, su padre, o lo haya dictado David, no importa. Lo que nos atañe es lo que encierra este salmo. Este salmo primeramente comienza con una súplica. Dice: oh Dios, da tu justicia al hijo del rey. Está hablando David del deseo y de la petición de su corazón. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él fue un gobernante bastante justo, según lo narran en la Biblia. Al dejar su vida y nombrar a otro gobernante, estaba nombrando a Salomón. Y ya sea que Salomón está pidiendo y está hablando, pidiéndole a Dios que le dé a su rey o a su reinado un hombre que gobierne con justicia. Híjole, y aquí está algo bien interesante, porque está hablando de dos tipos de gobernantes. Uno, habla de las cualidades que debería tener un gobernante, y habla este salmo de justicia y juicio, que ese gobernante debería ser un gobernante justo, y que
su justicia la implementara, o sus juicios o las leyes que debería de implementar fueran con justicia. Habla de paz y prosperidad, obviamente, y analizando, cuando hay justicia, hay paz, y también al haber paz en un pueblo hay prosperidad, es una consecuencia. Está hablando de que este gobernante debería de defender las causas de los débiles, de los pobres, y me hablo de pobres, de personas vulnerables. En aquel tiempo estábamos hablando que no existían las infraestructuras que hoy en día existen para ayudar a estas personas, pero aún hoy en día vemos que existen, y volteamos a ver a nuestros gobernantes y ninguno cumple con esto. Y ahorita vamos a analizar un poquito. Y habla también de un reinado universal y eterno. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Si analizamos nuestra historia universal, pues la tierra nunca ha vivido en paz. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está hablando de un reino futuro, de un reinado universal? Este salmo también podemos llamarlo como un salmo mesiánico, porque David quizás quería que su hijo Salomón instalara un reino universal. Pero a pesar de que Salomón, cuando inicia su reinado, él le pide sabiduría, porque era un hombre joven, para poder gobernar con justicia a Dios. Y aquí vamos a entrar en algo bien interesante. Yo quiero leer algo que nos dice en Romanos 13, 1 y 2. Nos dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Es necesario que haya un gobierno, que haya leyes para que podamos vivir medianamente en paz o con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y Él desde el principio estableció leyes para protegernos. Entonces, ¿a quién va a implementar las leyes? Pues nuestros gobernantes. Y luego dice algo que es parte de lo que vamos a ver, hacia grosso modo, en el versículo que sigue de Romanos 13, el 3 y el 4, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, qué gran responsabilidad tiene toda persona que esté en autoridad dentro de la iglesia, dentro de una empresa, pero sobre todo dentro de una nación o pueblo, un estado como nuestro país. Debe de haber gobernantes, y estos se le olvida, o se nos olvida a todos, que son, y a veces principalmente a ellos se les olvida, que han sido establecidos por Dios. Dios lo dice bien claro, que son servidores de Dios para imponer el orden y establecer la justicia y el juicio. Traen la espada, dice que tienen la espada para castigar a los malos. Entonces, si nos portamos bien, no deberíamos de tener temor. ¿Y qué pasa en la actualidad? Volteamos a todos lados, y durante la historia de todo pueblo vemos gobernadores que no cumplen con ninguno de estos requisitos. Vemos en la antigüedad que cuando Daniel habla de los gobiernos universales que iban a haber, casi todos ellos se llegaban al gobierno
y se sentían poco menos que Dios, no, más que Dios. Vemos un Nabucodonosor levantó una estatua y obligó al pueblo a que le adorara. Muy bien. Entrando nuevamente a este salmo, dice, el rey debe administrar la justicia y la rectitud. ¿Quién era el que iba a seguir después de David? Salomón. Y a pesar de que Salomón en un principio pidió sabiduría a Dios, y en el tiempo de Salomón hubo paz y prosperidad, pero la misma Biblia nos narra que Salomón no cumplió con estas características. Él se alejó de Dios. Entonces aquí entramos en otra enseñanza de este capítulo de la Biblia. No nada más está hablando del gobierno político, sino de la relación. Algo que leí por aquí que me gustó, dice: este salmo continúa con deseos para el reinado del rey, pero estos no se refieren totalmente a los tratados políticos, ni a grandes infraestructuras, ni a la ley y el orden. Los deseos son que el rey juzgue con rectitud y justicia para los pobres, los oprimidos, etc. El salmo se centra en cómo el rey gobierna al pueblo con las mismas palabras en el versículo 1, justicia y rectitud. Los deseos no son acciones ni una plataforma política, que todo el ser humano que llega a un puesto de gobierno, pues llega porque son políticos y establecen alianzas políticas que les convienen y les competen a ellos, sino a una visión del mundo y del pueblo. En otras palabras, se trata del corazón del rey, porque ahí está sentada la voluntad de todo ser humano, y esta voluntad de la cual van a brotar acciones. Entonces se trata de lo que leíamos, que todo gobernante es un servidor de Dios. Entonces, generalmente, y en algunos pueblos que tienen, vemos hoy en día, que reconocen a Dios, aunque no se olvidan de que hay una ley universal establecida por Dios, y tienen un corazón más o menos sensibles a lo que ha sido lo que Dios, honrarlo a Él. Y Dios dice en su palabra que el que lo honre, Él le honrará. Bien, entonces se trata que estos gobernantes no sientan que son la última coca del desierto y están por encima de toda autoridad, pues se les olvida que somos seres humanos y que todos vamos a rendir cuentas. Salomón se apartó de Dios y hubo consecuencias. Entonces, ¿por qué no habla este salmo de un reino universal? Muy bien. ¿Quieres leer el primer versículo que te pedí que me leyeras, Abby, por favor? Sí. Es el Miqueas 7, 16, 17. Miqueas 16 y 17 habla algo bien interesante. Cuando Alejandro Magno, Nabucodonosor, un Hitler y los gobernantes que tenemos hoy en día son expansionistas, ellos quieren gobernar al mundo, y siempre ha sido el deseo del hombre, y tarde o temprano Dios termina con su reinado, y lo vemos en la actualidad. No vamos a entrar en política, y Dios utiliza a otros reyes o a otros gobernantes que son imperfectos para ejecutar también justicia, porque todos, volvemos a decir, del cargo que ostentan van a dar cuentas. Miqueas 7, 16 y 17, ¿lo tienes? Ya voy. Si no, busca el que sigue, yo lo leo. Dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿A quién se refiere este salmo? Decíamos que este salmo es un salmo mesiánico. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él entendía por promesas antiguas que iba a venir un rey que iba a rescatar a su pueblo e iba a establecer su reino sobre toda la tierra.
Y esa es la lucha de todos los humanos que han estado en gobierno, querer apoderarse de toda la tierra y tener en sujeción a todos los hombres, porque muchos de ellos ni siquiera saben que son servidores de Dios. Dios los utiliza. Bien, ¿cuál es el que tienes a continuación, hija? Salmo 116:15. Por favor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ok. ¿Cuántas injusticias vemos hoy en día? Y dice aquí que Él no pasa por alto las injusticias, y en muchas de estas situaciones estos gobernantes han mandado asesinar a cualquiera que levanta la mano y le dice: esto es incorrecto, esto es injusto. No pasa por alto nada de lo que existe o de lo que ellos hayan hecho. Y esto es muy competente hoy en día porque vemos mucha injusticia, y vemos, dices, ¿cómo es que el mal sigue progresando? Ok, ¿dónde está Dios? Mucha gente dice, ¿por qué tantas injusticias? Porque dice que Él no retarda su promesa, según algunos. Él quiere que más gente le conozca. ¿A qué vamos a esto? Continúa con el que sigues, Abby, por favor. Sí, es Isaías 11 del 1 al 5. Sí. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arriará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien. Hablábamos aquí, dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí está hablando de un rey justo y que reinará sobre toda la tierra. Y hablando de este salmo y de la petición que en un principio hace el salmo de pedir, está rogando por un rey o por el hijo de un rey que gobierne con justicia y equidad y que vea por los pobres del pueblo. Y esto la única persona en la que se cumplen todos los atributos de justicia, de amor, Cristo cuando vino a la tierra dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Casi todos los gobernantes del mundo se sientan, y lo dice la Biblia, que se sientan a gobernar y ser servidos o servirse del pueblo. Entonces, cuando hablamos de un reino universal, estamos hablando de la única persona que completa los atributos ideales de un rey justo, amante de su pueblo, y esto se cumple solamente en Jesús. Quiero leer este mismo pasaje en otra versión, que es en Isaías, en la versión 2 habla hoy. Dice: de ese tronco que es Isaí sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá a los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Muy bien, hoy en día vemos guerras, rumores de guerras, mucha injusticia. Los gobiernos que deberían de castigar a los malos, pero están a veces coludidos, y más parece que el mal es el que gobierna. Entonces decimos que solamente Cristo y su futuro reinado
Él establecerá la paz. Tal vez a muchos de nosotros, como decíamos hace ratito, decimos, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, ¿por qué existe tanta maldad? Bueno, pues porque el hombre es malo. Y solamente Cristo es bueno, es justo, es santo y sin pecado. Él ya vino a establecer su reino. Vino por primera vez como un rey manso para dar vino a los pobres. En el Sermón del Monte él habla de esta situación y él está hablando que con él se cumple cuando él vino a establecer su reino. Y vino y murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos del yugo y de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Esa es la primera parte cuando vino su reino. Y por eso se ha dilatado, por así decirlo, un poquito su venida. Para que más de nosotros entremos en ese reino. Dice la palabra que Él vendrá por segunda vez y ya no vendrá en un asno, vendrá en un caballo con la espada de su justicia para establecer su reino sobre toda la tierra. Ningún hombre, por más fuerza que tenga, va a poder establecer un reino universal, porque no cumple con estas cosas. Tarde o temprano sus enemigos acabarán con él. Cristo es el que acabará con todos los enemigos de Dios, porque todo gobernante no cumple con los requisitos para gobernar y servir a un pueblo. Solo Cristo vino a servir y pagar con su propia vida con su propia vida para salvarnos, para que nosotros entremos en ese reino. Quizás tú estés todavía dudando. Él vendrá por segunda vez. ¿Tienes algún otro versículo que te haya pedido, Abby? Isaías 32, 17, 18. Por favor, para culminar. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Muy bien, la Biblia es clara. Solamente cuando Cristo vuelva e instale su gobierno, tendremos paz, seguridad, prosperidad, moradas tranquilas, donde el malo, los malhechores no vendrán a atacarnos, pero para eso es necesario sino rendir nuestra vida al único que busca nuestro bien, nuestra salvación. Nuestra vida le es preciosa, aún nuestra muerte. Dice que muchos, y lo estamos viendo, cristianos que son perseguidos por causa de Cristo, no pasará por alto. Solamente si queremos un reino como este, de paz y seguridad completa, que el ser humano hoy habla de paz y seguridad, nunca va a haber esa paz y seguridad mientras Cristo no venga a instalar su reino completo y eterno para siempre. Esta es la invitación que todavía el día de hoy tenemos para cada uno de nosotros. ¿Quieres tú ser parte de ese reino? Ríndete a Jesús. Gracias.